listos para empezar nuestro estudio semanal. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y a todos los que nos sintonizan a través de este estudio bíblico en el cual estamos estudiando el rey David y el rey Saúl, reino y pacto. Estamos viendo el proceso de madurez, de transformación y el proceso en el cual David está siendo probado para llegar a un ministerio más firme, más fuerte, con madurez y un carácter para lo que tiene que desarrollar para adelante. Vamos a ver al final del estudio, vamos a tener las oraciones, así que ponga su oración y estaremos orando al final de la enseñanza. Busque en su Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, del verso 5 al verso 8. Y el tema de este día es la solicitud de David. David hace una solicitud. ¿A quién se la hace? ¿Por qué se la hace? ¿Qué es lo que está solicitando? ¿Qué es lo que está pidiendo David? Vamos a mirar a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple todo el propósito por el cual es enseñada. Señor, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Danos oído para oír y corazón para retener, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, el versículo 5 al 8, lo leemos así, dice: Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y sea paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. Entonces, la solicitud de David. ¿Qué solicita David? ¿Qué va a pedir David? ¿A quién se lo va a pedir? Vamos a ver en el capítulo 25, en este relato, va a centrarse en un lugar que se llama el Carmel, que está situado a 25, más o menos, no es el Carmel del Monte Carmelo, sino que es una área, distanciamiento a 1,5 kilómetros de Maón, y estaba en los montes de Judá. La historia gira en 3 personajes. Aquí vamos a ver 3 personajes en esta historia o en esta enseñanza, en este mensaje. Número 1, Nabal, un hombre rico. Era el nombre del dueño de las ovejas, del ganado. Una persona malagradecido y perverso de carácter. Por su terquedad, él expuso a toda su casa al exterminio que David estaba a punto de hacer. Segundo, vamos a ver una mujer llamada Abigail, una mujer que es atenta, diplomática y además que Dios la usa en profecía. Y 3, vamos a ver a David, el líder, el ungido, el hombre que le pidió ayuda a Nabal y que con coraje reaccionó a la dureza de aquel. Entonces vamos a ver 3 personajes: Nabal, Abigail y David. Y vamos a ver cada uno su proceso. Vamos a ver el carácter de Abigail y la actitud de humillación ante el rey David. Cómo ganó el favor y cómo la muerte de Nabal pasó. Número 1, el reproche. En el versículo 10 del capítulo 25, cuando David manda a los jóvenes y les dice: hemos venido en buena hora, hemos venido porque tienes trasquiladores, tienes ovejas. Entonces, cuando trasquilas a las ovejas, cuando las ovejas están listas para
ser sacrificadas y hacer un banquete y compartir, entonces cuando hay un fruto, hay una recompensa, entonces yo quiero una remuneración por el cuidado y la protección que yo te di a ti. Entonces, punto número 1, el reproche. David le reprocha a Nabal, no, le pide que le dé alimentos por el cuidado y la protección. Pero Nabal dice en el verso 10, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Ahora, ¿acaso Nabal no sabía quién era David? Todo el mundo en ese tiempo sabía quién era David, porque David había hecho una hazaña de haber matado al gigante Goliat. Todo el mundo de esa área, de todo Israel, de todos los filisteos y toda la región sabían quién era David. Pero él, en una forma de despecho, en una forma de... ¿Esa persona quién es? Nabal era un hombre rico de Maón, que tenía la hacienda en Carmel. Era un hacendado con 3,000 ovejas y 1,000 cabras. O sea, era un hombre rico. Podía dar y no le iba a faltar. Siendo la época de esquilar, David solicita su gracia en base al buen trato que él y sus hombres le dieron en el Carmel. Pero Nabal significa tonto, insensato. Hay personas que hacen honor a su nombre. Hay personas que el nombre que tienen reflejan verdaderamente su identidad y su contexto de persona, la clase de persona. Hay otras personas que no michea su nombre con su comportamiento, con su actitud, pero vemos que Nabal era un hombre tonto, un hombre insensato. Dice, pero el hombre, en el verso 5, dice, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de David. Fíjese bien, el hombre tenía fama de ser duro y de malas actitudes, de malas obras, porque era prepotente, como era rico se creía mucho y era del linaje de David, pero no tenía nada del carácter de Caleb, no tenía nada de semejanza a la descendencia de Caleb. Caleb era un hombre de fe, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre agresivo, un hombre sumamente agradecido con Dios, era un hombre que sabía recompensar a aquellos que verdaderamente le habían extendido la mano. Pero vemos aquí que este hombre era duro y de malas obras. Hay personas que no cambian. Hay personas que tienen una dureza en su corazón. Pero en el versículo 10 dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces Nabal excusaba su actitud y su comportamiento hacia David, porque David estaba siendo perseguido. David estaba escapando y huyendo por su vida, no por placer, sino porque él sabía que si él se quedaba ahí en la ciudad, Saúl lo estaba buscando para matar. Entonces David tuvo que tener una operación de fugitivo. Lo comparó, fíjese, Nabal lo comparó a David como un fugitivo. Su corazón estaba duro e incrédulo para recibir la revelación que David, ese fugitivo del desierto, era el rey ungido por Dios para ir al palacio. Nabal no entendía que David había sido ungido. David había sido escogido para ser el próximo rey de Israel. Pero por causa de la rebelión de Saúl, David no quiso pelear, prefirió huir, escapar. Pero Nabal era una persona egoísta, tacaño y miserable. ¿Conoce personas que son tacañas, que son egoístas, que son miserables, que nomás piensan en sus dientes y después sus parientes? Dice el dicho por ahí. Él no supo sembrar en un terreno fértil, que era el ministerio de David. Nosotros tenemos que aprender a ver los ministerios que son ungidos, que son llamados por Dios, que son empoderados por el Señor y enfocados con un propósito y sembrar una buena semilla porque es un terreno fértil. Mas sin embargo, en el verso 12 dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Fíjese el egoísmo, el tacañerismo que tenía.
el egoísmo que tenía, un hombre que tenía miles de ovejas, miles de cabras, que aunque él hubiera repartido, no le iban a faltar. Mas sin embargo, él dijo, ¿cómo yo voy a...? Ahí vemos la humildad y la sencillez. Cuando una persona es sencilla y humilde de corazón, se quita el pan de la boca y lo comparte. Y dice, donde come uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Se comparte la ración. Pero este tipo era un egoísta a tal grado que dijo, ¿cómo yo voy a tomar mi pan, mi agua, mi carne, que he preparado para mis trabajadores, los que esquilan las ovejas, y darle a hombres que no sé ni de dónde son? Él no conocía a los hombres, pero tampoco se tomó la molestia de preguntar, oye, ¿quiénes son esos hombres que han venido? ¿Quiénes son los que vienen a preguntar? Pero los que tienen el espíritu y la actitud de Nabal tienen un espíritu de tontos. Hablan con necedad a los líderes que han sido escogidos por Dios. Hablan sin revelación de Dios en su corazón. Por eso la gente decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús por eso en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No han entendido la revelación en el corazón de ellos. Rechazan la oportunidad que Dios les da de formar parte del trabajo divino. Imagínate, Nabal hubiera sido una persona que en el reino de David hubiera tenido el favor de David, hubiera tenido la protección de David, la ayuda de David. Mas sin embargo, vemos el reproche que hace Nabal a David. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hijo de Isaí? ¿Quién es ese que anda huyendo de su señor? No quiso tomar parte de la oportunidad de ser bendición. Cuando nosotros nos juntamos, el proverbio dice, el que anda con sabios, sabio se hará, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y hay un verso popular mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. David, aleluya, era el ungido, era el próximo rey, ungido para reinar en Israel. Mas sin embargo, Nabal no lo vio eso. Sin embargo, vio su tacañería y su tontería para decir, ¿quién es ese? Menospreció a David. Número 2. Vamos a ver la apelación en el verso 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Cuando David se le comunicó que el espíritu tonto de Nabal, reaccionó con coraje David se molestó, David se enojó y agarra 400 hombres y se dispone a castigar a Nabal. Pero uno de los criados le habló a Abigail, esposa de Nabal, mujer descrita en el verso 3. Miren el verso 3 cómo describe a esta mujer Abigail. Dice, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Aquí vemos, por eso Proverbios dice, la mujer sabia, ¿quién la encontrará? El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Sí, pero tiene que haber primero buen entendimiento. La mujer llamada Abigail tenía un entendimiento divino, un entendimiento maduro, un entendimiento que podía discernir y entender los tiempos y las sazones. Y en segunda parte, la apariencia. Aquí no pone la apariencia. Hoy en día, primero se van por la apariencia y después a ver si tienen la capacidad. Pero vemos aquí, en el versículo 3 dice, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El contenido en ella era más importante que el envase. Lo que había en el interior era más importante que lo que había por fuera. Por eso tú no te preocupes lo que la gente pueda ver, pero que sepa que lo que hay dentro de ti, alabado sea el Señor, el corazón de Dios, aleluya. Porque el corazón contrito y humillado Dios nunca lo rechazará. Y Dios conoce el corazón. Por eso cuando David fue a ser ungido, los hermanos vieron el envase, pero no vieron el interior. Y Dios dijo, no juzgue su apariencia, porque yo veo lo que hay en su corazón. Y esta mujer, lo que había dentro de ella era más
valioso y más importante que lo que estaba por fuera. Era una mujer inteligente primero y bonita después. Muchas son bonitas pero sin inteligencia espiritual. Por eso la importancia de la mujer sabia que edifica su casa, la mujer que edifica, que ayuda al marido, que ayuda al esposo. Proverbios 31 habla de esa mujer, y esta era la característica de Abigail. En el versículo 14 al 17, mire lo que dice el criado Abigail. He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. David manda soldados, hombres, para que vayan con Nabal y le pidan alimento. Pero sin embargo, ni siquiera los saludó a los hombres de David y los hirió, los lastimó. Dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Fíjese el testimonio de los trabajadores, de los pastores, de los que trasquilaban las ovejas, de los que alimentaban el rebaño, los que cuidaban las cabras. Miren el testimonio que están dando de David y sus hombres. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Mientras estaban en campo abierto llevando los ganados a alimentar, David y sus hombres los cuidaron, les dieron protección, nada les faltó a ellos. Compartieron las bendiciones de ellos con los trabajadores de Nabal. Y luego dice, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Qué es lo que hace un muro en una ciudad? Proteger. Da protección, da seguridad. Los muros protegen a la ciudad de ataques enemigos, de el adversario. David y sus hombres eran un muro, eran protección para los pastores que estaban apacentando las ovejas. Mire lo que dice ahí. Ahora pues reflexiona, piensa, discierne y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mira el testimonio de los trabajadores. Su patrón, el dueño de la hacienda, el dueño del ganado, tenía un testimonio, una actitud que la gente sabía que era un hombre perverso, un hombre que no se podía dialogar con él, que no se podía hablar. Y David se enojó, se molestó y agarró 400 soldados. Dijo, vamos a ir a matar a Nabal, a toda su familia, a sus trabajadores. Por causa de Nabal, la maldición estaba cayendo sobre toda su familia, sobre todos los trabajadores, porque hizo enojar, rechazó la ayuda, la protección, la bendición de David. La rechazó con un menosprecio de no darle ni siquiera un pan. Nabal no conocía a David y a sus hombres, pero sus criados conocían a David y a sus hombres. Ellos sabían quién era David y los que lo acompañaban. Fíjese bien, ellos dan testimonio del trato, de la provisión y la protección que David y sus hombres le hicieron. Nabal tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras porque David lo protegió. Imagínense, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Si fuera dado 10 cabras, 10 ovejas, no se iba a ser más pobre. Pero el criado de Abigail en el verso dice, reflexiona y ve lo que vas a hacer. Le habló así porque ella sabía que su esposo Nabal era una persona que no sabía reflexionar, que no pensaba, que actuaba antes de pensar. ¿Cuántas veces nosotros actuamos y no pensamos las consecuencias o todo lo que se va a desenlazar? Tenemos que pensar antes de actuar. Ok, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cómo voy? Tengo que poner las cosas en orden. Ahora, como Nabal se equivocó y ya venía el mal,
Ella tenía que buscar una solución. Por eso el hombre le dice, reflexiona y ve lo que has de hacer. No era una mujer que tiene la cabeza para llevar pelo únicamente, sino que la usa con sabiduría. No solamente Abigail tenía el pelo para que adornara la belleza de ella, sino que tenía una cabeza que era pensante, que tenía inteligencia, que tenía sabiduría, que tenía discernimiento. Conocimiento sin discernimiento. Oí una expresión el día de ayer del presidente de México que dijo, cuando una persona recibe poder y tiene autoridad, las personas sabias se vuelven tontas y los tontos se vuelven locos. Cuando nosotros no tenemos la humildad, la sencillez, el carácter y la madurez para poder desarrollar un ministerio, una posición, un puesto, un lugar en el liderazgo, nos vamos a creer superiores que los demás. Por eso el proceso que está llevando Dios a David es para que cuando David esté en el trono, no sea igual que Saúl, de arrogante y prepotente. En el verso 17 dice, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, con él no se puede entrar en un diálogo, con él no puede entrar en una discusión, en una palabra que edifique, porque es un hombre cerrado, terco, como Saúl. Era un hombre obstinado, terco. Fíjense los adjetivos que le dan a Nabal: duro y de malas obras, en el verso 3. En el verso 17, perverso. Y en el verso 25 dice, y la insensatez está con él. Entonces, era duro, era de malas obras, era perverso y era insensato. La insensatez estaba de su parte. Con Nabal no podía haber comunicación o diálogo, no escuchaba a nadie. Con todo el mundo tenía problemas porque él mismo se los había buscado. Hay gente que dice, es que no me entiende, nadie sabe. No, cuando tú tienes problemas con todo el mundo, es porque el problema eres tú. Y así estaba Nabal. En el verso 19, sus criados envió adelante y le dice, y nada declaró a su marido Nabal. Entonces, la esposa Abigail manda a sus criados por delante para detener a David en el camino, impedirle que él llegue a la casa. Como mujer espiritualmente sabia, no le dijo a su marido algo que no estaba capacitado espiritualmente para entender. El hombre no entendía en lo natural, menos en lo espiritual. Por eso en el capítulo 3 de Primeras de Corintios dice, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Nabal era una persona carnal, natural, que no entendía la dimensión del espíritu, pero ella, Abigail, era una mujer con discernimiento espiritual, tenía el espíritu de Dios en su vida. El líder, el ungido David, venía quejándose con sus hombres de Nabal y pronunciando la sentencia del 21 al 23. Número 3, la intercesión. En el verso 24 dice, Señor mío, sea sobre mí el pecado. Fíjese bien, Abigail detiene a David, se pone en la brecha y dice, Señor mío, se postra rostro a tierra y le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Se postró en señal de humillación, se echó la culpa. Asume la responsabilidad y una culpa que no es de ella. Está dispuesta a cargar el pecado de otro. Nos presenta un cuadro mesiánico del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta mujer intercede ante David pidiéndole que la escuche. En el verso 24, era una mediadora, una reconciliadora, una mujer que arreglaba con las manos lo que su esposo desbarataba con los pies. Vamos a ver 5 excusas aquí. 6 excusas. Número 1, primera excusa. Primera
no excusa a su marido. Ella no defiende al marido. Ella no dice no es culpable. Le dio a David un retrato de Nabal, tal como este era, llamándolo perverso y afirmándolo. Y la insensatez está con él en el verso 25. Ella le dice, él es un hombre insensato. Ella dejó ver que era muy diferente a él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Primeramente, no lo excusa al hombre, dice qué clase de persona es y asume que él es responsable de sus actos, pero ella intercede por toda la familia, por todos los trabajadores, para que David no traiga una desgracia. Segundo, lo aconseja de no vengarse. En el verso 26 dice, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. David tenía que saber que de Jehová era la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Los que se meten con el ungido están empujando a Dios. Hermano, David mismo cuando cortó el manto de Saúl, lo tenía a boca de jarro, en charola de plata, para mocharle la cabeza, David dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido. Yo no me corresponde juzgarlo. Dios lo ungió y Dios lo tiene que corregir. Pero el que se levanta con el ungido, no toquéis a mis ungidos, ni hagas daño a mis profetas. ¿Se da cuenta, hermano? La mujer sabia lo aconseja no vengarse. Número 3. En el verso 27 le ofrece una ofrenda de paz. Lo aplacó dándole lo que su corazón pedía. A Dios hay que darle ofrendas de paz. Ella vino con ofrendas de paz. Número 4, verso 28. Le pidió perdón. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella mostró un corazón arrepentido. En el Salmo 51, después David iba a escribir, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Número 5, le profetiza a David y le declara en el verso 28 al 31, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda, y te establezca por príncipe de Israel. Entonces le está declarando, tú fuiste llamado, ungido para ser un rey, que el Señor te defienda de sus enemigos y te establezca como el príncipe sobre Israel. Número 6, le pidió ser recordada en el versículo 31, dice, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Así como en Lucas 23:42, el ladrón que estaba en la cruz crucificado le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Gloria al Señor. Todos los favores que nosotros hacemos a los siervos de Dios no serán olvidados. Y menos cuando ese siervo se mantiene humilde, actuando con fe. Acuérdate de tu sierva. Ella no quería que la hoja de vida de David apareciera que se vengó de Nabal. No quería que en el récord de David apareciera David porque no le dieron comida, porque no valorizaron la protección y el cuidado que les dio. Exterminó a toda una población. Ella actuó con fe. Acuérdate de tu sierva. Abigail vio a David como el futuro rey, como un futuro reino, y ella quería ser parte de esto. Vemos que Nabal tenía una vista muy corta. Él no entendía que él podía ser de bendición para el próximo rey, mas sin embargo, ella sí vio, ella quiso ser parte. Aleluya, le dijo, acuérdate de tu sierva. Gloria al Señor. David reaccionó y dijo en el verso 32, bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Fíjese bien, cuando la mujer le dio estos 6 puntos a David, David reaccionó, porque la palabra a su tiempo cuán buena es. Fíjese bien, Proverbios dice, la palabra a su tiempo cuán buena es. ¿Me entiende? La palabra buena quita la ira, desecha el enojo.
¿Me entiende? David iba enojado, iba molesto, porque lo menospreciaron, lo maltrataron. Mas sin embargo, esta mujer sabia, inteligente y bella vino con humildad, con sencillez, intercedió ante David, y David reacciona y cambia de parecer y dice: bendito sea tu razonamiento. Oiga, qué mente, qué razonamiento, qué entendimiento tan más brillante, tan más fabuloso, tan más sensato tienes, mujer. Bendita seas tú. Y la bendijo David. Abigail lo libró de haber hecho mal, a David. Le cuidó su testimonio. Los líderes, los ungidos, los que son llamados a liderar, necesitan personas con el espíritu de Abigail que lo aconsejen y cuiden de tomar malas decisiones. Nosotros como líderes somos humanos y vamos a equivocarnos, pero qué bueno es cuando tenemos a nuestro alrededor, en la multitud. Proverbios dice que en la multitud de los sabios se hace la guerra. Con la multitud de los sabios se hace la guerra. Por eso es que es importante reunirse, juntarse. El que anda con sabios, sabio se hará. Pero la persona que no oye consejo, la persona que no escucha, se anecia, y entonces vienen las consecuencias. David recibió los presentes y la bendijo. Esta mujer le trajo comida, le trajo uvas, le trajo pasas, le trajo pan, le trajo alimento. Lo que pidió David, esta mujer se lo provee y se lo trae. Le trajo vino. Entonces, David dice: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz. Fíjese bien, la oración, la intercesión de Abigail fue oída por David, que David ya no trajo el juicio que estaba pensando traer contra toda esa familia. Ella se ganó el respeto de David. Abigail se dio a respetar por su integridad, humildad y espiritualidad. Fíjese bien, hermano, la única manera que nos vamos a ganar el respeto de las personas en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, es cuando somos íntegros, cuando somos humildes y cuando somos espirituales. Fíjese bien, aquí no que yo soy los dictadores no se ganan el respeto con integridad, sino a base de fuerza, sino a base de violencia, a base de poder. Pero Jesucristo, el reino de Dios, es muy diferente al reino de los hombres. El que quiera ser el primero será el último. El que quiera ser el mayor será servidor de todos. Entonces, aquí vemos que Abigail se gana el respeto de David por ser íntegra, humilde y espiritual. A David lo convenció por su razonamiento. Una mujer que tenía un razonamiento claro, sabio e inteligente. Y número 4, la unción, la presencia, o cuando Dios ungió a David como rey de Israel, lo capacitó y lo escogió y lo separó para un ministerio específico para ser el rey de Israel. En el verso 40 dice: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando el banquete de la esquila, de trasquilar a las ovejas. Hacían una celebración, había fiesta, comida, ¿verdad? Vino, alegre en su borrachera, pero ella no le habló nada de lo ocurrido. Sabía que hablarle a un borracho es perder el tiempo y necedad. Si Nabal en su sano juicio no entendía por qué era un hombre necio, ahora borracho, peor, imagínese. Era pérdida. Al día siguiente, cuando ya pasó la borrachera, ya estaba sobrio, dice que le dijo todo y al parecer le dio un derrame cerebral, según algunas versiones. En el verso 37 dice: se quedó como piedra, inmóvil. ¿Me entiende? Cuando Abigail le dice: ¿sabes qué pasó ayer? Tú estabas celebrando, emborrachándote y comiendo. David venía con 400 hombres, soldados que venían a matarnos a todos.
pero gracias a que yo me di cuenta, porque tú lo despreciaste, tú lo rechazaste, tú lo ignoraste, estuvimos a punto de morir, pero gracias a que un siervo me avisó, pude interceder, pude humillarme, pude pedir perdón y pude resolver el conflicto con David, y David se fue. Y cuando el hombre le cayó el 20, le dio como un derrame cerebral, se quedó como piedra. El juicio de Dios lo alcanzó al tonto. En ese estado de parálisis permaneció 10 días y murió. Durante 10 días, verso 38. En el verso 38 dice, unos 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió. Entonces, mía es la venganza, yo daré el pago. Abigail le dijo, Señor, no manche sus manos de sangre. Que el Señor lo vengue a usted y no sea usted el que derrame sangre. Pero David vio en la muerte inesperada de Nabal la intervención divina a su favor, tal como se lo había profetizado Abigail. En el verso 39 dice, cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal, y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Entonces, cuando muere, David da gracias a Dios, alaba a Dios de que Dios fue el que trajo el juicio. ¿Me entiende? Entonces, cuando David se da cuenta de que Dios hizo justicia y vengó el insulto que le hicieron, manda a hablar con Abigail y la pide como esposa. Ahora, estaba en ella decir sí o no. Ella tenía que dar la respuesta. David no la quiso tomar a la fuerza porque dijo, esta es una mujer inteligente, es una mujer sabia, es una mujer bella. ¿Quién no quiere tener una compañera así? Esa es la mujer idónea que todo hombre quiere en su matrimonio. Fíjese bien, en el verso 41. Ella le responde, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fíjese bien el corazón sabio de Abigail. Ella no dijo, claro que yo quiero casarme, yo quiero ser la señora del rey, yo quiero ser la princesa, yo quiero ser la reina. No. Ella dijo, yo no quiero un puesto, yo no quiero una posición, yo quiero ser una servidora, yo quiero servir, porque si hay algo más grande es ser siervos. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el maestro sirvió, ¿cuánto más vosotros? Entonces, si Jesús fue el siervo que se ciñó a su cintura la toalla y le lavó los pies a sus discípulos, dándole el ejemplo de servicio, ¿cuánto más nosotros debemos de ser siervos? Por eso Abigail le dijo, claro que acepto ser tu sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ella aceptó un ministerio de servidoras, mujeres con un corazón de servir. Son promovidas en el reino de Dios. No anheló una posición de privilegio, sino una posición de servidora. Hoy en día muchas personas escogen privilegios. Quería el ministerio para lavar los pies. Gloria al Señor. En el versículo 42 dice, y fue su mujer. Dios la puso en alto porque ella puso a Dios en alto, honrando y sirviendo a David. Tuvo la bendición de ser bendición para David. Cuando nosotros somos bendición para otros, el Señor nos bendecirá a cada uno de nosotros. Con esto concluimos. Número 1, conclusión. Si Dios nos da la oportunidad de sembrar en algún ministerio ungido, hagámoslo. Hay ministerios que Dios ha llamado para ministrar en diferentes áreas, que seamos de bendecir, capaces de bendecir y compartir con ese ministerio. Comparta siempre una semilla, sea fiel en su iglesia, pero también comparta y siembre en un ministerio bendecido. 2,
Jamás debemos olvidar la ayuda que el líder o el ungido nos dio en el pasado. Alguien nos dio la mano. Alguien nos extendió la mano, alguien nos compartió el evangelio, alguien nos dio una palabra de fe, alguien oró por nosotros por una sanidad, alguien, aleluya, en un momento específico me levantó. Alguien, nunca debemos de olvidarnos, debemos de ser personas agradecidos de lo que en el pasado, que no se nos olvide aquel que nos extendió la mano. Y número 3, el espíritu de Abigail nos invita a la reconciliación, que tengamos un espíritu de reconciliación, que podamos reconciliarnos los unos con los otros. Y por último, número 4, la espiritualidad hará que jamás el ungido se olvide de los otros. Cuando nosotros nos mantenemos espiritualmente, nunca vamos a olvidar el favor de aquel que nos dio el apuchón, el empujón, de aquel, aleluya, que nos puso el escalón para escalar un paso más. Cuando nosotros nos mantenemos espiritualmente, no se nos va a olvidar los favores que la gente nos hizo a nosotros para estar en el lugar que estamos. Porque el carnal se olvida aquel que te ayudó, el esfuerzo, aquel que se esforzó contigo, aquel que peleó contigo, aquel que luchó conmigo. El carnal se olvida y se da el crédito él solo. Pero el líder espiritual, el líder ungido, la espiritualidad lo mantiene centrado y reconociendo a quien estuvo en su vida en los procesos que él necesitó. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a seguir orando por el pastor Juan Pérez hoy más que nunca. Y vamos a interceder en esta noche que el Señor aumente su oxigenación. Que el Señor la suba hasta los 90. Gloria al Señor. Porque está a mediados de los 80. Gloria a Dios. Así que vamos a interceder en esta hora. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y también vamos a orar por las elecciones, hermano. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Queremos interceder primeramente por el pastor Juan Pérez, Señor. Tu siervo que está en ese hospital en cuidado intensivo, Señor. Padre, aumenta la oxigenación en su cuerpo, Señor. Auméntala a los 90, Señor. De 85 que suba a 90, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Padre, tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, a la oración, a la intercesión. Cuerpo, aleluya, recibe oxigenación, recibe el soplo del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, sopla, así como le dijiste a Ezequiel, sopla de los 4 vientos. Como le dijiste a Ezequiel que profetizara, sopla sobre los 4 vientos, espíritu de vida, sopla de los 4 vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Sopla sobre estos huesos. Huesos secos reciben, aleluya, carne, reciben, sopla aliento de vida. Aliento de vida entra en esos huesos. Padre, que el soplo del Espíritu entre en ese cuerpo del pastor Juan Pérez. En el nombre de Jesús nos unimos, intercedemos en la brecha ahora mismo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, todo aquello que está oprimiendo, todo aquello que está deteniendo, todo aquello que está estorbando, sea atado en el nombre de Jesús, sea removido en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la llaga de Cristo. Por su llaga Juan Pérez ha sido sanado. Señor, en el nombre de Jesús da la palabra y tu siervo sanará. En el nombre de Jesús sopla aliento de vida, aliento, aleluya, respiración. Señor, aumenta la oxigenación en el nombre de Jesús, el ruach, Señor, el espíritu, el aliento, Señor, el soplo divino entre, Señor, en esos huesos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por las elecciones, Señor.
Sabemos que este mundo, Señor, aleluya, está para que la trompeta sea sonada. Pero, Señor, tú eres el que pones y el que quita. Tú eres el que pones presidente, Señor. Pones reyes y quita reyes. En tus manos estamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por Gloria, que acaba de dar a luz. Tú le ayudaste en este parto. Gracias. Bendice a su bebé. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por todos los que están hospitalizados, Señor. En el nombre de Jesús, por todos los que están pasando por operación, por enfermedades, Señor, por COVID, que se están recuperando, Señor. Oramos para que tú los sanes en el nombre de Jesús, Señor, por los doctores, las enfermeras, Señor, por esta vacuna, Señor, pero sobre todo que tú pongas tu mano sobre esta nación, Señor. América se ha apartado, América, Señor, ha sembrado y está cosechando la desobediencia, la rebelión, pero nos humillamos. Si tu pueblo se humillare, sobre el cual tu nombre es invocado y nos arrepintiésemos, Señor, tú sanarías nuestra tierra. Oramos para que esta tierra sea sanada, sea restaurada, la justicia sea restaurada, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por los latinos en esta nación. Oramos, Señor, por la discriminación, por las personas de color. Oramos, Señor, por toda lengua, toda raza, todo color, Señor, toda tribu, porque en aquel día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de toda lengua, de toda nación. Por lo tanto, oramos, Señor, por cada continente, América, Europa, Oceanía, África, Eurasia, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, todo continente, Señor, aleluya, Asia, Señor. Oramos para que todos, Señor, las iglesias que están pasando persecución en África, en Asia, Señor, aleluya, en los países comunistas, oramos, Señor, para que tú les des fortaleza y vigor en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el domingo en esta página y en la iglesia Fuente de Vida. Bendiciones y adelante, gloria a Dios.